noches también, porque este programa se puede pasar de día y de noche. Amigos de Página Abierta con la Educación, para mí es realmente un gran placer compartir con alguien que sintonizo cada día. Cada día me informa, escucho sus comentarios, me refiero a Adalberto Grullón, pero además acompañado de Alba Reyes. Ambos son miembros de ADESA, de Alianza por el Derecho a la Salud, y nos vienen a decir algo que ya sabemos, pero con numeritos más detallados. ¿Cuáles son las carencias en salud que tenemos? ¿Cuáles son los derechos que no cumplimos? ¿Cuáles son las expectativas que nos quedan? Gracias por recibirlo. Sí, yo voy a dejar la palabra a Alba, que es la jefa. Alba. Gracias por invitarnos, Diana. Sí, estamos aquí representando ADESA, Alianza por el Derecho a la Salud, que es una coalición de organizaciones sociales, comunitarias, de profesionales, campesinos, mujeres, jóvenes, que surgimos en el 2016 preocupados y preocupadas por el tema de la crisis en el sistema sanitario en República Dominicana. Una iniciativa de 12 organizaciones que ha ido creciendo y hoy aglutinamos unas 56 organizaciones de todo el país que estamos trabajando día a día porque la gente entienda que la salud es un derecho denegado y que si la ciudadanía no se organiza en torno a la demanda de ese derecho, la crisis del sistema continuará. Entonces, por eso estamos aquí hoy, porque hemos realizado una investigación sobre atención primaria en salud, situación y retos en República Dominicana, para mostrar, como tú decías, un poco con un numerito, qué es lo que está pasando en el primer nivel de atención en nuestro país. Sí, o sea, yo que viví algún tiempo fuera del país, normalmente cuando uno tenía un problema, uno iba donde como una especie de médico general que le hacía un diagnóstico y él determinaba si eso ameritaba ir a donde un especialista o realmente él podía tratar pues el problema particular que uno tenía. Exacto. Es eso lo que en República Dominicana está fallando, que la gente va directamente, que no se está brindando, porque mucho se habla sobre atención primaria, sobre unos centros que se están creando, inclusive algunas instituciones privadas pues están promocionando los centros que tienen. ¿Qué es lo que hay en atención primaria en República Dominicana? Bueno, justo eso es lo que tratamos de investigar, qué es lo que hay. Porque, ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es la oferta? ¿Y cuál es la demanda? ¿Y también? cuál es la demanda? Sí. De la atención primaria se está hablando de hace 40 años. En el 1978, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lanzaron esta estrategia, porque se trata de una estrategia. Y la estrategia significaba promover la prevención de enfermedades, promover la salud sana de la población, el estado de bienestar de la población, evitar que se enferme. Y esto era un eje fundamental. Y lo otro es establecer cómo se puede acceder a la salud ya más compleja, ¿verdad? Cuando si te enfermaste, entonces necesita una curación rápida y la ciencia lo permite en el día de hoy, en la mayoría de los casos, en muchísimos casos. Bueno, ¿qué resulta? Que en República Dominicana se comenzó a implementar la estrategia casi inmediatamente después que la lanzó la OPS y la OMS. Se comenzó a implicar y coincidió con que hace 40 años. Hace 40 años. Coincidió con que hubo un cambio de gobierno en el 78, justo el mismo año en que en Rusia se había reunido la Organización Mundial de la Salud y había lanzado esta estrategia. Y aquí se comenzaron a construir lo que algunos recordarán se llamaban clínicas rurales o policlínicas. Policlínicas. Y también urbanas. Y urbanas, las policlínicas eran básicamente urbanas. En barrios, en batallas. Incluso en barrios ni siquiera tan pobres. Yo recuerdo uno que había como por ahí por la Churchill, que todavía existe, creo. Entonces, ¿qué tratamos nosotros de hacer? Ver qué ha pasado en esos 40 años. Conocemos estas clínicas, estas policlínicas que se crearon. Desde entonces hasta acá estamos pasando el balance a ver qué ha pasado. ¿Y qué hemos encontrado? Bueno, en el país el 95% de los centros sanitarios, de los centros de salud, hospitales, clínicas, etcétera,
están dedicadas exclusivamente al primer nivel de atención. Pero es una dedicación... Pero el 90% de los grandes hospitales. No, los grandes hospitales son pocos Okay. en la República Dominicana en comparación con la cantidad de centros de atención primaria que hay. Los centros de atención primaria y las unidades de atención primaria, que son dos cosas distintas, y voy a explicarla, constituyen la mayoría de los centros del país. Pero reciben una pírrica asignación presupuestaria. O sea, no operan adecuadamente. Son inoperantes, Inoperantes, no tienen recursos. Pero no sí tienen personal asignado, tienen personal. poco personal y pocos recursos. Encontramos lo siguiente, de una lista de 1.678 centros, unidades de atención primaria que hay en el país, cuando fuimos a buscarlo en el terreno, nos encontramos que el 30% de ellos no existen, no funcionan, no están funcionando, por distintas razones. Una porque el local está en reconstrucción o no sirve, otra porque falta personal, otra porque operaban en algún momento en un local comunitario y la organización que lo tenía quebró. Hay un caso interesante de uno que operaba aquí en Santo Domingo, en un lugar, y era una doctora que lo había creado, un trabajo un poco filantrópico, y la doctora murió. Pero el 30% es bastante alto, ¿verdad? No, y sobre todo si ese 30% tiene personal asignado, tiene ciertos recursos, ¿a dónde van? Exacto. ¿Cuál es el destino de eso? Porque puede ser reorientado hacia otro, qué bueno, sí. Pero puede ser que haya alguien que esté cobrando hace 30 años y no haga ninguna función. Hay casos de unidades de atención primarias que aparecen registradas y le falta personal. Pero hay parte del personal, entonces se dan esos casos. Hay un personal que no está haciendo el trabajo que le corresponde porque no está cobrando. Entonces se da de todo, multiplicados. Ahora hay otros problemas. Los locales donde están ubicados. Ahí hay problemas serios porque en muchos casos son locales alquilados, otros locales que lo han prestado las comunidades. El Estado no ha estado priorizando la construcción de centros de atención primaria en el territorio, no lo ha estado. Su prioridad ha sido la construcción de grandes centros de tercer nivel de la salud. Y esa es una estrategia que nosotros entendemos que es equivocada. Sí, eso puede ser por dos razones. Número uno, porque el gran hospital es más visible, más ostentoso, más de cara al electorado, pero también yo pienso que es por falta de visión de lo importante que por qué el Estado pues no ha priorizado los centros de atención primaria. Así es. La razón tiene que ver con lo que usted dice en parte. La prioridad, los centros de atención primarias se construyen en los propios barrios, en las propias comunidades o en las zonas rurales, en los lugares donde vive la gente. Y son pequeños, relativamente pequeños, mientras que el gran hospital es más visible, se puede fotografiar. Una unidad de atención primaria no es un local, una unidad de atención primaria es una organización para prestar servicios, para eficientizar los servicios que hace el Estado. Es decir, en una unidad de atención primaria se asignan 500 a 700 familias y a esas familias se le inventaria, se les registra, se ve cuáles son su historial médico, si hay mujeres fértiles o embarazadas, se sabe, si hay niños que necesitan un seguimiento en proceso inclusive de puede ser que la gente hasta se conozca, a veces se conocen mucho. Así es. Son gente que han ido desde niños y que de repente el médico lo ve adolescente y así. Exacto. Entonces ahí viene que se le asigna a estas unidades un personal que debe estar integrado por médicos, enfermeras, promotores de salud, trabajadores sociales en algunos casos y algún personal de apoyo. Entonces estudiamos a ver qué estaba pasando. Hay problemas también con el personal. En primer lugar, encontramos que más del 62% de los médicos que están asignados allí son médicos pasantes. El médico pasante es aquel joven recién graduado que por ley está obligado a trabajar un año en el Estado, y ese año, durante el año que está trabajando, pues, ¿pero qué resulta? Que si va a una comunidad a trabajar, que en realidad no es un año, sino son 10 meses, porque hay 2 meses
en cómo entra y cómo sale. Lo que significa 2 meses sin servicio. Exactamente, generalmente, exactamente. Y a veces más. Nosotros encontramos un caso, porque esta fue una investigación participativa con mucha gente de las comunidades. Pero hay un caso en Santiago. Santiago, las investigaciones ustedes saben que se hacen cuando hay encuestas, son aleatorias. Y es donde caiga, no donde uno quiera. Y cayó una en La Manacla. La Manacla es una comunidad rural. La cordillera septentrional. Bueno, muy famosa porque fue donde fue Manolo Tavares. Correcto. Entonces, eso pertenece al municipio de San José de las Matas. Ajá. Bueno, le cuento que la encuestadora que debió de ir ahí, una pareja, se arrepintió después por lo lejos, lo difícil que es. Y entonces apareció una compañera coordinadora que era presidenta de la Junta de Vecinos, la Federación de Juntas de Vecinos de Santiago, y yo voy, ella tiene vehículo y prestó su propio vehículo para ir. Y cuando llegó allá, no estaba funcionando. Tenía 6 meses sin funcionar porque no tenía médico. Todo ese esfuerzo no valió de nada. Y con valió claro, la buena numerada entre la que no funcionaba. Y esa es porque no tiene médico asignado. Y es que los médicos ninguno quieren ir para allá. Claro. Los pasantes no quieren ir para ese lugar. Pero bueno, le contaba lo de los pasantes. No deben de estar dirigidas por pasantes. Los coordinadores de esas deben de ser médicos familiares. Y hay una especialidad que se llama así, medicina familiar y comunitaria. Le están dando 3 universidades en el país. Sin embargo, tenemos médicos familiares desempleados y el 60 y tanto % de la UNAR. ¿Y esos médicos familiares estarían dispuestos a irse a las manaclas? Es la cosa. No solo a la manacla, no a la manacla. No solo a la manacla. No se quieren ir a los barrios. Nosotros encontramos una UNAR dirigida por una doctora con muchísima capacidad, muy lúcida y muy comprometida, aquí en el Ensanche La Paz, que hay un subcentro de salud ahí. Pero resulta que ella, cuando se entrevistó, ella dijo, sí, pero me quedan días, qué bueno que llegaron. Pensando que era un relevo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó si este trabajo tan bonito? Ah, no, yo me voy para otro sitio, todo muy complicado. Entonces, o sea, los médicos familiares. Y estamos hablando de un sitio bastante céntrico, porque el Ensanche La Paz es por la feria. Exactamente. Eso es en la capital. Santo Domingo. Y en un sitio donde te puede llegar. Por la Correa y Cidrón, o sea. Imagínense la manacla, entonces. No hay que decir nada. La verdad. Entonces encontramos ese problema en la unidad de atención primaria. Y esos médicos, que en España es una de las, de las salidas médicas que tiene muchísima demanda, o sea, médico de familia le llaman. Sí. Entonces, aquí la dan 3 universidades, ¿la da la UAS? Sí, la UAS la da. La UAS es una de las que la da. Sí. Perfecto. Y tiene un número de egresados suficiente. Hay un grupo, bueno, según la presidenta hay una asociación, una sociedad dominicana de médicos familiares y comunitarios. Según ella, ellos tienen alrededor de 700 médicos desempleados. O sea, personas que se egresaron de esa carrera y que tienen que fungir como médicos generales porque no... Sin embargo, nosotros los encontramos, los que están empleados, la mayoría, donde están en los hospitales de tercer nivel. O sea, donde supuestamente no tienen nada que hacer porque ahí debe haber ido personas que ya fueron vistas en los centros. Y esto nos remite a un problema muy serio, que es la gerencia en el sistema de salud. Eso es un verdadero desastre. Lo que se ha encontrado, lo que se ha podido ver, los médicos eligen dónde quieren ir, cómo tienen que estar, ganan un concurso a veces para un área y al otro día cambian, se trasladan y no pasa nada. ¿Y cuál es el mecanismo para poder hacerlo? O sea, sus relaciones, sus vínculos. Claro, sus vínculos. O realmente, como hacen porque también en el ejército todos sabemos que hay un peaje para no quiero ir para tal sitio, mándenme. Bueno, aquí se da de todo y ese es uno de los problemas que hemos encontrado, que en la gerencia del sistema de salud no se hacen la selección del personal por concurso como establece la ley. Realmente lo deciden los políticos, los gobernadores, los diputados, los senadores que dicen ponme a fulano a trabajar en tal sitio, en tal lugar, no donde en se tal necesite. posición, exacto. Entonces
Ese es uno de los problemas que hemos identificado en ADESA que son de lo más importante que tiene el sistema de salud, que la gerencia del sistema está en manos de gente que no han sido seleccionadas por concurso en muchos casos, y no, muchas veces tú tienes un director de hospital que no es un médico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo puso el compañero del partido, entonces eso repercute. O sea, un administrador. Un administrador. Hay la doble estructura en los hospitales. La estructura administrativa y la estructura médica. O sea, que tenemos un director que debería ser un director médico, no el que dirige el hospital como unidad administrativa. Señora, vamos a seguir hablando con Adalberta Grullón y con Alba Reyes. Ellos nos vienen a hablar de un estudio, miren aquí el estudio, un estudio hecho por la Asociación de Instituciones, no sé cómo le llaman, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, de ONGs, en fin, grupos comunitarios que velan porque se cumplan los derechos de salud en República Dominicana, y que en este informe nos dicen cuál es la situación real, no la que nos dicen los ministerios y la que nos dicen pues los que quieren vendernos que todo está bien, cuando todos sabemos que no lo es. Vamos a seguir viendo este informe y ver, bueno, cuáles son las deficiencias que tiene el sistema de salud. Además de esta deficiencia de que hay gente nombrada donde no tiene que estar, donde hay posiciones que no gente nombrada, donde tenemos los médicos pasantes que están fungiendo como médicos con experiencia cuando realmente ellos deben estar trabajando en compañía de un médico que los supervise, los vigile y vea que ellos están haciendo su trabajo. Porque un médico pasante, señor, todavía yo creo, ya se graduó, sí, no, pasantía. Se graduó, pero no tiene el S4 para poder ejercer la medicina. Él no tiene, o sea, él hizo ya el acto de graduación. Exactamente, su universidad. Pero no tiene el S4 para poder ejercer. No debería ni siquiera indicar no tiene derecho receta, no tiene derecho. Entonces tú dices, bueno, ¿en manos de quién está la salud de la población? Esa fluctuación cada 10 meses, cada año de un médico pasante impide realmente que las comunidades, la población tengan un servicio de salud de calidad. Como decía Adalberto, porque no es solo el tema del médico, también esas unidades están desprovistas de equipos, de materiales médicos, material gastable, la infraestructura. Inclusive muchas veces hay como un escape de que ellos mismos... Yo te lo digo porque tú eres un alumno. ¿Qué es lo que tú necesitas, profe? Dígame que yo trabajo. Yo trabajo en uno y se lo traigo. Se lo puedo traer, o sea, muy amablemente, pero en detrimento de lo que van a recibir. Entonces, uno de los temas, algunos de los temas son estos. El primero es el equipo que trabaja, que es bastante negligente. Pero el problema mayor que encontramos fue la cobertura limitada que se tiene en el primer nivel de atención. O sea, cuando se habla de cobertura limitada, significa que cada persona tiene asignado un monto que se le puede dar servicio, y que si es una persona enfermiza y cubre ese monto, ya está descubierto. Esto es lo siguiente. El país tiene ya cerca de 11 millones de habitantes. Si nosotros dividimos el país por nosotros deberíamos tener casi 6.000 unidades de atención primaria en todo el territorio, y tenemos 1.600 de lo que hay 1%. Exactamente, que se funciona. reduce a 1.161. O sea, a 1.100, o sea, tenemos 1.000 y algo. Correcto, tenemos un déficit enorme. Sí. Entonces, las unidades que existen apenas cubren el 8% de la población. Estamos hablando 40 años después. O sea, que en 40 años después, solamente hemos llegado al 8%. Y 20 años después de que se hiciera una reforma profunda en el sector salud, que priorizaba esto. Porque la ley de salud
data del 2001 y la ley de seguridad social del mismo año. Y las dos contemplan esto. Entonces, tenemos un déficit enorme. Y lo poco que tenemos tiene todas estas deficiencias de las que estamos hablando. Hay un problema presupuestario del que vamos a hablar un poquito más adelante. Eso es lo primero, ese déficit. ¿Qué ha pasado? Bueno, a nuestro juicio es que el Estado no le ha dado la atención debida en la práctica, porque si tú oyes a los funcionarios, de todos los gobiernos, ellos te dicen que esto es lo último y que estamos trabajando muy bien. Pero en la realidad, lo que encontramos es lo que acabo de señalar. Y por otro lado, en esa reforma del 2001, se crearon un régimen de seguridad social nuevo, diferente al que teníamos antes. Y ustedes saben que se crearon 3 seguros. Un seguro de vejez. 3 seguros. 3 seguros. Uno de vejez. O sea, la tarjetita. Uno de la tarjetita. La tarjetita Da para tiene 3 segmentos de 3 población. seguros. Por un lado, el de vejez, el de salud y el de riesgos laborales. Eso solo que lo pagamos los que trabajamos. Sí. Y crea también el régimen de salud. Yo imagino que el de riesgos laborales tú tienes que estar empleado para poder. Claro, los 3. Bueno, sí, los 3. No, porque hay algunos que son subsidiados. Sí, correcto. Y el de pensiones también. Si no tenemos Exacto. empleo, estamos feos para la foto. Y Estamos feos como quiera, en el régimen, por trabajo, y pero en, más en lo que tiene que ver con la salud, en particular, con el seguro de salud. El seguro familiar de salud es un seguro familiar. Debería toda la familia, en consecuencia, todo el país debería estar incorporado en ese régimen. O sea que tú deberías incluir a tus padres, a tu esposa e hijos. Sí, correcto. Correcto. Y los hijos, me imagino, como todos los regímenes, hasta que sean mayores de edad, a menos que sean estudiantes, un poco más, y a menos que tengan una discapacidad, entonces sería de por vida. Exactamente. Así es. Así es. Y resulta que a 19 años de promulgada la ley, ¿cuál es la realidad que tenemos? Tenemos alrededor de 7 millones y algo de dominicanos que ya tienen un carné. Esos 7 millones hay que dividirlo en el Seguro Familiar de Salud tiene también a su vez 3 tipos de seguro. Uno subsidiado para los pobres de solemnidad le llaman. Uno para los trabajadores y trabajadoras asalariados, que es el contributivo, y uno mixto, que nunca ha entrado. Que es para aquellas personas que son viven de negocio, de trabajo por cuenta propia. Trabajo por cuenta propia, lo que hay que llamarle, más que o sea que no tienen un patrón que pague un % alto y él una parte, sino que él tiene que pagarlo todo. Exacto. Entonces el seguro establecía que el país iba a pagar una parte y el Estado le iba a cubrir otra. A ese mismo. Pero eso no está ocurriendo. O sea que no existe. El mito no ha entrado en vigencia. Entonces tenemos o sea que me imagino que los desempleados o se acogen las personas que trabajan, que es enorme, el número de personas que trabaja por cuenta propia, que no está asalariado en una empresa, pues o tiene que pagar un seguro privado, correcto, que es bastante costoso, correcto, o realmente acogerse a que él es indigente y que tener la suerte de que le den la tarjeta. Entonces, lo que ya no están en la tarjetita, que es alrededor del 20% de la población, es porque no han podido de ninguna manera. Porque, como usted dice, uno o lo pagan, y de hecho hay profesionales, áreas que lo están pagando, o tal vez cómo se cuelan en un seguro de una empresa, o simplemente se quedan sin nada. Es lo que está ocurriendo hoy en día. Pero en ese seguro familiar de salud debería también existir la atención primaria organizada. Y todavía no existe. Porque lo que tú haces es que tú vas directamente. Con tu tarjeta, tú vas, si me duele el corazón, al especialista. Y miren cuál es el problema. Y esto es fundamental que la población lo entienda. ¿Cuál es el problema central? Bueno, a mí no me importa por dónde entro, lo importante es que me den mi servicio. Pero resulta que a mí me lo dan, pero me lo cobran caro. Y eso es lo que se llama el copago.
Sí. Usted tiene un seguro que lo está pagando de su salario y su patrón le está poniendo una Que parte. puede ser hasta 2,000 pesos el copago. Claro. Sí. Todo No, depende. Cada óigame. médico decide. Él Óigame, decide, ahí si es- es que decide aceptarte el seguro. Porque si él tiene el derecho a no Porque él aceptar tiene nada. derecho a decir, no, mira, yo, Claro. estas son lentejas. No, y no hay, las quiere. hay inclusive sociedades médicas que no Ajá. aceptan ningún seguro. O sea, hay clínicas. No, sí, y clínicas. Bueno, no, clínica no, pero básicamente sociedades médicas. Ah, ok, ya entiendo. O eh, sea, especialistas. anestesiólogo. Que, exacto, dice, no, otorrino. conmigo no vengan con eso, búsqueme mi cuarto. Así Y si no, váyase por otro lado. Así es. Y como todos están agrupados, usted no se puede ir Para ningún sitio, no tiene Otro opción. lado. Que no sea ir a un hospital A ver, hacer fila. a hacer fila. Hacer fila porque para... Aún cuando usted tenga su seguro, que Exactamente. sea, que usted lo esté Exactamente. pagando. Así es. Entonces, el copago, óigame, está medido, equivale a un 45% de lo que paga el trabajador cuando se necesita un servicio, una atención. O sea que normalmente el copago viene siendo el 45%, el 45%, en el mejor de en los el mejor de casos. casos. Entonces, si tuviéramos los centros de atención primaria, los servicios que en estos centros se prestan deben ser gratuitos, porque están en el seguro, lo estamos pagando. Y eso reduce el copago significativamente. Pero otro tema de la atención primaria es que debió de ampliarse el abanico de servicios, la oferta de servicios gratuitos, porque hay algunos servicios que en el plan básico de salud no lo cubren ahora. O sea, el plan Ahí me- básico tiene áreas de la salud que no están contempladas. Además de psiquiatría. Sí, exactamente. Psiquiatría normalmente no lo No cubre lo cubre. nadie. Usted va a un médico o a una clínica y te dice, no, pero espérate, tu seguro no cubre eso. Sí. Y entonces usted tiene que La saber- piel es una de las que Claro. no, porque como puede ser estético, Sí. entonces, pero la piel se enferma. Y lo mismo también. pasa con los medicamentos y pasa Sí. con una serie de cosas. Sí, hay Entonces, medicamentos que no es están. el ciudadano y la ciudadana quienes estamos pagando el precio de una reforma que fue injusta y que lo único que buscaba, esa reforma del 2001, Que lo no único se, que llama buscaba, no se llama la reforma de la seguridad social, ¿cómo se llama? no, es que, bueno, como Porque ahí tenemos un corto Hay dos precisamente de Teleantilla que permanentemente repite que el señor Familia Roa, ajá, o Roa Familia, Sí, Roa Roa Familia, dice que la ley de seguridad social fue un timo, fue un atraco. fue un atraco que Sí, le hicieron. entonces, fíjese lo que pasa con esta ley. Esta ley, si bien hay dos consecuencias evidentes, que la medimos aquí, en este estudio, la estamos midiendo aquí. Dos consecuencias fundamentales. Una, por un lado, eso sirvió para privatizar la salud y en consecuencia convertirla en un negocio jugoso en el que están interviniendo distintos sectores. Y debilitar, en consecuencia, la acción del Estado. Se redujo la inversión estatal. Ahora se está invirtiendo alrededor del 1.8% del Producto Interno Bruto. 1.8. Pero ese 1.8. Ese 1.8 se distribuye, una parte de él va para sostener el propio sistema de seguridad social. Por tanto, no le llega al ciudadano. O sea que es y menos al de ciudadano, 1.8. que es mucho en menor. términos reales. E incluye además lo que se invierte en agua. Tanto agua para la irrigación, como es el INDRI, como es el agua de consumo O sea, humano. acorazar, Todo eso, la cacha aquí, la cacha. el INDRI, todo O eso sea, está dentro o sea de ese que presupuesto. de salud. Entonces, fíjese, otro... O sea que en términos reales, salud está sumamente penalizado, porque de una manera u otra, educación no universitaria, preuniversitaria, tiene un 4%, que lo distribuyan mal, Pero tienen. tienen un 4%, pero ustedes están hablando de que es 1.8 y de ese 1.8 está el dinero que es para pagar la nómina y todo lo que tiene que ver Todo, para todo. la administración del sistema, Sí, sí. pero además el agua, que realmente es salud, Es salud, claro. pero bueno, pero eso reduce enormemente Totalmente, ese 1.8. Totalmente. Entonces, Sí. esa es la situación que tenemos, que hemos encontrado. El tema presupuestario, que es el otro. No solamente es que se invierte poco en salud, es que el gasto no es el mejor, no tiene calidad. Está mal distribuido. El gasto. Les cuento que para atención primaria, del presupuesto de salud
hay un 9% hay un 9% del que tiene el Servicio Nacional de Salud, que es tan solo la mitad del presupuesto global, que está para atención primaria. Pero eso equivale a un 4% del presupuesto general de salud. Sí, solo el 4% se invierte en el primer nivel de atención. O sea, de ¿Qué ese orden? 1.8 que ya vimos, Exactamente. una parte se fue para los sistemas de Solo el irrigación 4% y de distribución de agua. atención ¿Qué primaria. otra parte se fue para la administración del sistema mismo? Solamente de lo que queda, el 4%. El 4% va a al primer- atención, al ajá. primer nivel de atención. Quiere decir que ahí no estamos siendo justos, ¿verdad? El gasto está, lo poco que llega, Entonces está con para eso. razón no funciona. Y fíjese que un cálculo interesante. Y sin embargo, muchos se llenan la boca cuando hablan de los avances del sistema, de que los grandes hospitales. no cómo se está avanzando en esa área. Entonces, hay un asunto de la calidad del gasto muy interesante que hicimos, un ejercicio que se hizo en la investigación, y es comparar cuánto se invierte en lo que van a los centros de atención primaria, cuánto se invierte, bueno, porque el sistema está muy fraccionado, cuánto se invierte a lo que van en los hospitales. Hay unos hospitales que se llaman autogestionados, Sí, gestionarios. que son los que la gente supuestamente hace como una especie de copago. No, eso es el Estado, estos hospitales cobran a los que van, le cobran a los Sí, seguros. como si fuera un y le cobran copago, como o un sea, pago. uno va Correcto, y hay que pagar. y hay que pagar. Digamos, Sedimar, Plaza de la Salud, Neyaria, etc. Y lo que pagan, y el Que gasto. son los que la gente más prefiere porque Claro, supuestamente porque hay tiene mejor servicio. atención, Claro, correcto. claro. Entonces tenemos por otro lado los que no son autogestionados, que es el hospital común. Fíjese, en el hospital, en la atención primaria, los centros de atención primaria, solo se invierte 4 pesos por persona que va. 4 pesos. por persona. En el hospital, 4 cheles, como Sí. dice mi hermana En el cuando habla de los porque ya pesos. en el hospital de no autogestionado, el hospital común, digamos San Lorenzo de los Minas, La Altagracia, la maternidad. maternidad de Altagracia, ahí se invierte 78 pesos. En el hospital, en el infantil, El Robert Reed, 78 pesos. 78 pesos por O sea, de 4 a 78. pero ¿qué no, diferencia pero espérese tan- un chin. Pero si lo vemos Si más va allá, al hospital, estamos hablando de inversión del Estado, ¿eh? Ajá. Si En un va al mismo hospital, paciente que debe tener el mismo El derecho hospital autogestionado, ahí se invierten más de 1.000 pesos por paciente. Y además del copago. además del copago. además del- Y entonces, o Entonces, sea, hay una fíjese- diferencia de calidad entre el de Enorme. 4 pesos y el de 1.000. Y este enorme. análisis no Es un es inventado, sistema- esto es a partir de los datos del Claro. Estado, ¿verdad? Del presupuesto nacional de la nación, de las cuentas nacionales del Estado, que se hizo ese análisis. ¿Cuánto recibe de presupuesto cada uno de estos? ¿Y qué ¿Cuántos pasa? pacientes van? Van, exactamente. Entonces, óigame, estamos hablando de un sistema totalmente inequitativo. Inequitativo. Mire, es inequitativo. Usted va a hablar, me va a seguir hablando de esa inequidad que es espeluznante, ¿eh? Porque de 4 pesos a más de 1.000. pesos. Y esos 1.000 pesos, además, con un copago que hace ese paciente, lo cual significa que puede ser 1.000 y muchos. O sea, hay una diferencia de calidad que tiene que ser enorme, Pero vamos a ver cómo esta inequidad se da dentro del mismo Estado dominicano. Eso es Bien, terrible. entonces sígame contando, por favor. Bueno, entonces, repetimos, se necesita mayor presupuesto, pero se necesita también una reingeniería del Claro. tema del gasto, de cómo se va a invertir el gasto. Nosotros, una de las conclusiones que se plantea en el estudio es que debería dedicarse a la atención primaria por lo menos el 33% del presupuesto. O sea, del 4 Porque al 33. en todos los expertos en la materia
hablan, y los organismos multilaterales especializados en salud hablan de que en el primer nivel de atención se puede resolver entre un 70 y un 80% de la causa por la que la gente requiere atención de salud. Pero además de todo lo que se previene. Claro. Se previenen las enfermedades, entonces no hay necesidad de invertir. Y la prevención no tendría también que ser muy reforzada en la escuela. Pero claro que sí. Y en los medios de comunicación. Claro. Es que eso lo contempla la estrategia de atención primaria, plantea cómo trabajar. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. Yo no sabía que como una manera del dengue te afecte menos, es que tú estés bien hidratado. Correcto. Sí. Yo eso no lo sabía, y los medios de comunicación a través de las ponencias de las personas, y trato ahora de beber más agua que la que normalmente bebo, sencillamente porque sé que hay dengue. Sí, exacto. La estrategia plantea usar las escuelas, usar todos los espacios públicos, las industrias, las empresas también. Claro. Y no es que el trabajador vaya al hospital, Sino que Y el hospital es que los debe ir a la promotores, familia. los salubristas, los trabajadores sociales vayan a donde está el trabajador a orientarlo. Una charla corta, haya como una especie de break de 15, materiales, 20 minutos. un letrero que se quede ahí con la idea clave. Las visitas de familia Las que visitas se de familia. hacían antes y que Ya no se hacen. se hacen, Se pero hace. eso ha mermado mucho porque Bueno, nada más hay un 4%. Y nada más hay un ¿Para qué hablar? recuérdese que nada más hay un 8% de cobertura. Exactamente. Si se hace allí donde está la... Ah, claro. O y sea, con que la precariedad estamos que hablando es. que un 92% de la población No recibe, no recibe. Sí. Absolutamente. O sea que volvemos a la inequidad. En la inequidad. O sea, solamente el 8% se beneficia, un 92% no se beneficia en la Sí, inequidad. sí. 4 pesos y en otro más de Más de 1000. 1000. Más de Te 1000. fíjese, cuando hablamos de la privatización, el tema es el siguiente. Entre más se fortalece el sector privado, más se debilita el Estado. Y la ley ayudó a que eso ocurriera. Es más, la ley lo dividió de inmediato. Claro. ¿Por qué? Porque estableció La ley de seguridad social. la ley de seguridad social y la ley de La salud. estafa, según. Y la ley de salud. Porque ¿qué es lo que planteó? Ahora tenemos 12 organismos del Estado vinculados a la 12. salud. 12. Y 2 organismos rectores, no uno. Pero dígame usted, ¿a quién le obedecen esos 12 organismos? Al Poder Ejecutivo. No, A nadie. a nadie casi, A en nadie. particular. ¿Por qué? Del sector salud. Tal vez el Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo no tiene eso. ¿Por qué? Porque usted tiene el Servicio Nacional de Salud, SENASA. Es un seguro público de salud. Sí. Pero la ley le da autonomía. al Público y SENASA. privado también. Sí, porque puede, usted puede optar por él. pero no tiene fines de lucro, lo que pretende es reinvertir lo que... Y de hecho funciona Pero bastante claro, bien. está bastante organizado, mejor que los otros seguros, y por lo menos sabemos que ahí no se está ganando dinero para O sea, mucha gente enriquecer a nadie. realmente está satisfecho de Satisfecho su con su- servicio. Entonces tiene el Seguro Nacional de Salud. Pero tiene también la aseguradora del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que ahora se va a convertir en un instituto. Ese es otro seguro estatal. ¿Por qué Pero tenemos yo que pensaba tener? que iba a desaparecer. No, pero una transacción. Desaparece el Una INSS. transición. Ya de hecho ha desaparecido, Ajá. pero se queda la aseguradora. Y en la aseguradora están los cuartos. O sea que los empresarios tienen que depositar parte del dinero ahí. Yo le decía ahorita que habían 3 seguros y uno es el de riesgos laborales. Sí. El seguro de riesgos laborales lo maneja el Estado a través de esta ARL, ARL. de que pertenece ahí. Entonces, ¿por qué tener 2 seguros? ¿Por qué tener un Consejo Nacional de la Seguridad Social y un Ministerio de Salud? Sí. Aparte. Sí, porque antes el ministro ya era todo. Él lo era todo. Por ahora no, el ministro es poca cosa ya. Y no lo estoy diciendo de manera despectiva. Es lo siguiente, el que tiene la plata dirige. ¿Por qué se impusieron todas estas leyes? ¿No crean ustedes que eso nació aquí? Eso vino en los organismos internacionales. En el 97 se creó una Con la comisión privatización famosa. con la famosa se creó Comisión Nacional, Comisión para la Reforma del Sistema de Salud. Se creó esa comisión. Y esa comisión se puso por encima del ministerio, por encima del IDSS, por encima de todos los organismos que existían. ¿Por qué? Porque eso vino con un paquete de dinero, que lo pagamos nosotros los contribuyentes. Fueron $105 millones en un primer momento.
Entonces era que estaban los cuartos y para salud pública no había nada. Entonces ese organismo organizó esto que tenemos hoy. Y lo organizaron los técnicos internacionales, trayendo un modelo que se habían experimentado. Bueno, nacieron en la dictadura de Pinochet en Chile, ¿verdad? Y luego en Colombia. Y eso se nos planteó como la panacea, la solución a todos nuestros problemas. Y hoy usted tiene un Estado fraccionado, debilitado, que nadie lo obedece, porque fíjese, en el Consejo de la Seguridad Social es un organismo tripartito, lo que se creó. El Estado, los trabajadores y los empresarios. Pero los empresarios tienen derecho a veto. Y eso no me gusta, quítame eso de ahí. Por eso fue que solamente aprobaron el 11%. Así es. No. Igualito que exactamente. Su propia ley. Entonces, tenemos un problema gerencial. Pero además hablaba ahorita. El hospital, que es donde va la gente, ¿quién lo dirige? Bueno, ustedes hablaron de que no es el médico dirigente, sino el administrador. No, el médico, aclaro eso. Lo que pasa es la doble estructura. Generalmente en los hospitales es un médico, el que está al frente. Pero ¿qué pasa con este médico? Es nombrado por el partido que tiene el poder. Que ese médico debería responder al Servicio Nacional de Salud, en primer lugar, al Ministerio de Salud, en segundo lugar. Pero él responde principalmente al jefe del partido en el lugar donde está. Al que le nombró, Al gobernador, al que le consiguió el le trabajo. consiguió el empleo. Yo no sé si ustedes recordarán, tal vez algunos televidentes no lo recuerden, pero se lo voy a recordar. Cuando cancelaron al director del Servicio Nacional de Salud, a Rodríguez, antes de que llegara Chanel, Rodríguez Monegro, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso Nacional, se llama Gustavo Sánchez, le preguntaron porque él había estado pidiendo, que decía que no funcionaba esto, y él dijo, hoy se va a beber. Estoy feliz. Porque cancelaron. Y mira que ese era un funcionario que por lo menos tenía una imagen pública bastante buena, aceptable. Pero resulta que era buena defendiendo el interés colectivo, no del partido. Entonces él es responsable de todos los hospitales de la zona norte de la capital. Y esos hospitales él es el que nombra a los administradores, al personal de apoyo allí y controla varias cosas. O sea, ¿verdad? que Gustavo Sánchez lo consideró que era un triunfo político. Político, perfectamente. Pero en detrimento. No exacto. quiero decir nada del señor Chanel que no conozco, pero el otro, sus posiciones públicas, a mí me daban mucha satisfacción. Chanel es un gran hombre también. Sí. Por suerte fue un hombre bastante ecuánime, comprometido, trabajador, sabe lo que tiene entre manos, pero el problema es el sistema que tenemos organizado. Ahí no hay cuarto para aprender el tema de salud. Él no puede chocar con todos estos trenes que están en cada... Es imposible. O sea, le pasa lo mismo que a Rodríguez. Y cuando ustedes le entregaron esto, por ejemplo, a los organismos de salud del gobierno, porque ustedes le están dando una serie de informaciones que ellos quizás la tenían así, pero ustedes se la están dando organizada con numeritos, con cuadros estadísticos. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, Alba estaba sentada al lado del ministro, que fue a la alta presentación. Bueno, el ministro en el acto de la ¿Que el ministro Chanel? estudio, No, Chanel es el director del Servicio Nacional de Salud. Es que son muchos ¿Y organismos. el ministro quién es? Sánchez Cárdenas. Sánchez Cárdenas. Cárdenas. Sí. Entonces le entregamos el estudio, él estuvo ahí viendo todas las presentaciones que hicimos durante el proceso y él le dimos una oportunidad para que hablara en el evento y él, bueno, reconoció que esas informaciones que estábamos planteando ahí en términos de la atención primaria era correcta, que realmente era lo que estaba pasando. Avaló el tema de la rotación, por ejemplo, del personal médico. Él decía, es un gran problema El que de hay los que 10 meses resolver solamente. el de los 10 10 meses, sí. porque eso no repercute negativamente. Y lo primero que pasa es que normalmente cuando una gente lo nombra, hasta que se enteran, no sé qué, puede pasar hasta un mes, 15 días. Sí. Entonces, si son 10 Sí. meses, ya eso lo reduce. Y esto ¿no? es más grave porque se trata de un médico que va a trabajar con la gente. Exacto. Y que tiene que conocer la comunidad, tiene que saber cuáles son los niveles de pobreza que hay en esa comunidad, los focos de contaminación
contaminación. que no llega a No empaparse. se empapa, No llega a empaparse. exacto. Entonces, él reconoció ahí de la validez de este estudio. Incluso cuando hablamos del tema del personal, que decíamos, bueno, tiene que ser un médico familiar. Él me secreteaba, por ejemplo, bueno, tenemos que hacer algo con los médicos familiares, porque, por ejemplo, él dice que le sobraron 88 plazas de médico familiar, pero yo le decía, pero ¿por qué no quieren ir los médicos familiares a trabajar en el primer nivel? Entonces, es una realidad y no es un parche, yo le decía a él, no es solo un tema de salario, es un tema de condiciones para ese personal médico, es un tema de que la estrategia necesita recursos para la implementación, infraestructura, material médico, o sea, no es solamente la figura del médico por sí sola, es que Claro, ese tiene que estar médico, acompañado ese de profesional, enfermeras, Sí, sí, de de todo, jornalistas. claro. No, y el tema es lo que decía, si no cambiamos el modelo y el enfoque del el modelo enfoque de del salud, modelo. no vamos a resolver Claro, problemas. claro. Porque ahora mismo, yo podría decir que las instituciones de salud del Estado están en buenas manos. No Sí, son, son tiene un personas personal honestas, no son sensible, mercaderes, ujú. son personas inclusive receptivas, pero eso no basta. Claro. Eso no basta, hay que cambiar Es el ese enfoque. modelo. Y por eso, uno de los propósitos que nosotros tenemos al hacer esto es también plantear la necesidad de hacer un pacto por la salud, por el derecho a la salud. La salud es un derecho que está consagrado en el artículo 61 de la Constitución de la República. Y nosotros quisiéramos ver, ojalá los políticos se interesaran en esto, plantearan su posición, qué es lo de la oposición y lo del gobierno. Y ha habido cierto apoyo al sector salud, pero no como el que hubo para el sector educación. No, ese cierto desgraciadamente, apoyo, ese cierto apoyo él es muy limitado. Muy ha limitado. sido muy dice los números ahí. exactamente. Muy limitado y sobre todo enfocado a los... No, pero yo al digo también de tercer- parte de la ciudadanía. Sí. O sea, yo siento que la ciudadanía, como tiene sus problemas de salud con su centro, pues mucha gente Está resignada, mucha gente está resignada. resignada. Pero hay que despertar y no podemos Claro. resignarnos a una situación como esta. Claro. Bueno, señores, este es Adalberto Grullón, todos ustedes lo conocen porque es una figura pública, un periodista, y ella es Alba Reyes, que hicieron este trabajo. Alba representa a la Alianza por la Salud, y Adalberto pues fue la persona que trabajó en este informe que revela pues que las carencias son más grandes que las que yo y usted imaginaba, y que la inequidad es enorme. Gracias a ambos y a seguir difundiendo esto que realmente la gente tiene que conocer. Gracias a ustedes por, Gracias por invitarnos. permitirnos este espacio tan importante para nuestros propósitos.